Normalmente pensaríamos que los seres de otros mundos siempre manejarán los típicos platillos voladores de toda la vida. A veces, naves con formas muy particulares que varían de tamaño en cada caso. No obstante, hay encuentros que resaltan totalmente de lo habitual, si es que la palabra habitual entraría en la fenomenología. Unos encuentros donde las naves ahora andan por las calles como si fuesen vehículos, o aparentan ser medios de transportes terrestres. Estos avistamientos nos demostrarán una vez más la mayor incógnita de la ufología. Una fría tarde de principios de febrero de 1977, en Coldstream, Berkshire, Escocia, se encontraba Stan de 69 años y Edith de 61 años, un matrimonio que viajaba desde Swinton, un pequeño pueblo en la frontera escocesa. En un determinado tiempo, llegaron a una curva justo en Lenhill House, donde a no más de 150 metros notaron algo que les llamó la atención a primera vista. Había un objeto que parecía del tamaño de un auto normal, pero con la peculiaridad de que se veía con una forma muy extraña. Luego les quedó claro al matrimonio que este objeto no era un auto en lo absoluto. Al estar un poco más cerca, vieron que era una especie de caja rectangular, un poco más bajo que un auto, y completamente cubierto por ventanas cuadradas. Estas se extendían también hasta el techo, y todo el objeto irradiaba una intensa luz que iluminaba fuertemente el suelo. El matrimonio asegura que este objeto parecía mantenerse flotando a unos pocos centímetros del suelo y con una aceleración muy suave. Ambos estaban naturalmente muy sorprendidos y de hecho, Stan aceleró en un intento de alcanzar el objeto, pero curiosamente, el objeto también empezó a acelerar, como tratando de evitar un acercamiento más claro. Sorprendentemente, en una pequeña curva, este objeto sencillamente se desvaneció, dejando a los testigos asombrados. El encuentro tuvo un estimado de 50 segundos a un minuto, afirmaron Stan y Edith. Lo misterioso aquí es el hecho de que en ese momento todo se encontraba prácticamente tranquilo y no habían personas en el lugar. Un efecto que se ha dado en miles de casos de este estilo. Posteriormente, este matrimonio, tratando de explicar lo que vieron, dieron algunas hipótesis, como un supuesto reflejo del auto con algún objeto alrededor, pero solo habían árboles y un muro de piedra, nada que pueda dar un efecto de tal magnitud. Lo más interesante fue que ambos sintieron una extraña sensación de que este objeto no era de este mundo. Este caso fue publicado en Flying Saucer Review, en una edición de 1978, volumen 24. A partir de aquí, todos los casos tendrán la presencia de los tripulantes, como es el caso ocurrido en una oscura tarde de otoño del 2001, en Łódź, Polonia. Una mujer se dirigía a su trabajo. Para evitar el tráfico que se encontraba presente, se dirigió a una zona suburbana donde no había tantos autos. Pero de repente, nota que en su retrovisor viene siguiéndola un extraño vehículo. A primera vista pensó que se trataba de un kart, estos carritos pequeños de carreras. Sin embargo, se dio cuenta que no tenía ruedas, es decir, andaba flotando. Al cabo de un rato, cuando la testigo se detuvo en un cruce cercano, se le acercó el misterioso vehículo. Cuando miró este supuesto vehículo, se dio cuenta de que en realidad era una especie de embarcación ovoide de color negro, con una especie de ventanas que se encontraban abiertas, dejando ver a dos extraños pasajeros en su interior. Pudo ver a dos seres no identificados, vestidos con monos oscuros o grisáceos. Tenían grandes y rasgados ojos rojizos. La piel parecía de color media amarillenta, y lo extraño es que estos seres se le quedaron mirando fijamente a la mujer. Ella realmente tuvo un susto porque no parecía normal lo que veía, así que aceleró y se alejó rápidamente de la zona. Lo interesante del caso es que la hermana de la testigo aclara que ella ha tenido algunos encuentros extraños posteriormente, sin embargo, no han sido detallados. Investigando un poco acerca de este caso, pude encontrar que hubo en ese mismo año, y por esa misma zona, un avistamiento de luces inusuales formando un triángulo en el cielo de color naranja o rojizo.
¿Tiene alguna conexión con el encuentro de este vehículo? Puede que lo sea, ya que se siente de una índole no humana. La mujer no aclaró el mes, pero el otoño en Polonia comienza a partir de septiembre, así que podríamos decir que el encuentro tuvo lugar durante los días de septiembre. Este caso fue expuesto por Albert Rosales en una de sus ediciones de Humanoid Encounters. Este caso ocurriría a mediados de 1976, en Kamakura, Japón. Particularmente, este encuentro fue manifestado después de una fuerte inundación provocada por una extensa lluvia frente a una posada que se encontraba allí. La señora, que quiso mantenerse como señora I, de 74 años, exclama que la inundación al poco tiempo cesó en el área, así que ella se fue a dormir sin más. Sin embargo, se despertó aproximadamente a las 2 de la madrugada para ir al baño. En ese momento escucha algo extraño afuera de su casa, un sonido que describe como similar al de una sirena. No le pareció algo normal, obviamente, ya que todo se encontraba tranquilo y hasta silencioso, se podría decir. Así que decidió ver por un hueco que tenía una de las puertas shoji, un tipo de puerta tradicional de Japón. Al darse cuenta, vio lo que parecían 7 vehículos pasando uno tras otro de un aspecto muy raro de color blanco, con unos tripulantes que parecían enanos enmascarados totalmente blancos también. Describe que pudo notar que carecían de rasgos faciales y al parecer su cabeza terminaba en punta como si de un cono se tratase. Aquí podemos notar que estos vehículos poseían llantas. Obviamente la señora se quedó muy intrigada por tal visión. No pensó que fuesen bromistas o de alguna manera que se trataba de un nuevo modelo de vehículo auxiliar. Y digo auxiliar porque el sonido de sirena es típico en este tipo de transportes. Pasando el tiempo, este caso fue dado a conocer gracias al investigador Junichi Yaoi en su libro UFO and Universe de 1982. Lo curioso es que Junichi asegura que este no pertenecería a un encuentro extraterrestre, sino más bien a un encuentro con seres interdimensionales, por tal rareza del encuentro. Este caso podría ser de simplemente una peculiar formación de motociclistas andando por la carretera, pero hay puntos que demuestran la extrañeza del caso. El día 22 de agosto de 1956, en Francia, entre Le Bleuc y Ceret, se encontraba la señora de nombre Porta manejando su ciclimoto con normalidad. Rápidamente, al andar, pasa al lado de 2 motos curiosamente grandes y con un modelo muy peculiar para la época, con un aspecto de estar niqueladas o de aspecto metálico. No emitían ningún tipo de ruido en absoluto y aparentemente las llantas parecían no tener aros. La señora pudo ver que se encontraba 2 pasajeros en ambas motos. No obstante, estos pasajeros no se veían como que de una vestimenta digamos común para la época. Llevaban una ropa con una tela de tipo raso o satén de color beige, con unas botas y cascos muy herméticos de color negro. Estos supuestos motociclistas se detuvieron, bloqueando el camino, y cuando la señora Porta pasó junto a ellos, la quedaron mirando. Sus rostros estaban completamente oscuros por grandes viseras ahumadas. A poco más de 10 metros, ella miró hacia atrás, pero los extraños habían desaparecido sin hacer ruido como si de una aparición se tratara. Sinceramente es un caso bastante corto, pero tiene esa chispa de extrañeza que hace que nos preguntemos si realmente estos seres o estas personas son simplemente motorizados o algo más. Como vimos, tiene ese factor particular, desaparecen así nada más de la vista. Las supuestas motos son bastante raras para la época, y la forma de actuar es algo que puede incomodar a cualquiera. Obviamente no me opongo a la idea que sean simplemente personas usando un prototipo de moto o que sea un invento de estas personas. Pero lo quise poner aquí por la extrañeza que emana, y donde se podría asumir que se tratasen de personas del futuro. Este caso fue publicado en Flying Saucers Review en 1969, en el volumen 15.
Para este último caso nos encontramos con un aparato volador que va más allá de los platillos voladores, y donde vemos una diversidad absoluta en cuanto a transportes de otro mundo. El verano de 1979, en el Bosque Nacional El Yunque, en Puerto Rico, se encontraba un grupo de amigos descansando en un río, entre ellos Israel Encarnación, que decidió irse por un momento del río para descansar en el campamento. Mientras iba en esa dirección, pudo notar una especie de niebla o humo que apareció por sorpresa en la zona de los árboles. Obvio, intrigado, fue a ver un poco más de cerca qué era eso, y en el transcurso de su camino, escuchó un extraño sonido similar al de los batidores o licuadoras, pero en menor volumen. Aunque lo más asombroso ocurriría a los pocos segundos, cuando Encarnación vio salir sobre unas líneas de árboles lo que parecía unas especies de objetos en forma de motos, con lo que describe ser manejadas por dos figuras humanoides de una pequeña estatura bastante pálidas, con grandes cabezas y sin orejas ni cabellos. Las figuras estaban sentadas sobre los objetos que eran bastante similar a un scooter o, a la vez, parecido a un jet ski volador, y maniobraban utilizando lo que parecía una especie de pequeño volante. Simplemente raro, ¿no creen? Cuando se marcharon, los aparatos voladores dejaron una fina estela de humo tras de sí. Aparentemente los amigos de Encarnación también pudieron observar este fenómeno, así que todos decidieron irse de la zona por miedo obviamente. Este caso fue investigado por Jorge Martín Miranda, un periodista y connotador investigador de ovnis en Puerto Rico. Como vemos, hay casos que rompen con lo típico de la ufología, casos que nos hacen dudar si estamos siendo visitados por extraterrestres, seres de otras dimensiones o viajeros del tiempo. Está claro que son casos que han pasado a la historia sin ser totalmente resueltas o con alguna explicación lógica. Claro, cada quien puede creer en lo que sea. En todo caso, estas son 5 historias extrañísimas no muy conocidas del fenómeno ovni e incluso de fenómenos forteanos. ¿Y tú? ¿Qué opinas?